Estaremos estudiando Génesis 4, versículos 1 al 8. Así que por favor abran sus Biblias en las primeras páginas de esta, en capítulo 4, versículos 1 al 8. Y para comenzar a introducir este sermón, quería iniciar con una confesión. Y esta confesión es que uno de los pecados que más trabajo me ha costado reconocer desde que estoy en el ministerio, a fin de estarme vigilando y arrepintiéndome constantemente, ha sido el sentimiento de celos y envidia, ya sea cuando algún amigo predica increíble, o cuando una plantación que lleva poco tiempo crece al doble de número que nosotros, ¿verdad? Y hace un par de años el Señor nos regaló la amistad de una pareja que llegamos a querer mucho. Aunque su tiempo fue breve en la ciudad, llegaron en un tiempo que nosotros necesitábamos. Y ellos vinieron como misioneros a la ciudad, intentando establecer un ministerio que tuvieron que dejar por diversas causas. Una de las cuales fueron los celos y la envidia en el ministerio. Y no quiero entrar al detalle, pero tales celos no solo llevaron a nuestros amigos hacia la decisión de volver a su país de origen, sino que provocó una triste división en la iglesia, donde sirvieron un tiempo después que partieron. Pero mi esposa y su servidor recordamos mucho una de las últimas conversaciones que tuvimos con ellos. Ese día mi amigo hizo una pausa mientras comíamos y dijo algo como: mugroso pecado que todo lo arruina. Agregando, él decía, cuando parece al fin que encuentras la armonía y la paz, arruinamos todo con nuestro pecado. Y aunque su expresión fue espontánea y aparentemente sencilla, estaba cargada de profundidad teológica. Precisamente en virtud de ese estudio de Génesis 4, 1 al 8, he titulado el sermón de esta mañana como El problema del pecado. Y si quieren le podemos agregar hashtag no seas como Caín. Y gracias a Daniel Espinosa por su colaboración en el estudio de este fragmento bíblico. Y hagamos breve una oración nuevamente para comenzar. Señor, nos disponemos ante tus pies, reconociendo el desastre que somos, no queriendo fingir que somos perfectos, Señor, ni queremos fingir que haciendo las cosas o haciendo la obra de tu ministerio estamos agradándote, sino reconociéndote simplemente que por fe te necesitamos. Y que por la fe que tú nos has dado, declaramos que tú eres nuestro Señor y Salvador, el único que merece toda la gloria y toda la honra, el único que merece todo el mérito de hacer todo lo bueno y de llevarnos a ti, de salvarnos a pesar de nosotros, el único que merece toda la exaltación después de haber sido humillado en la cruz, entregando tu vida a Jesús por nosotros, pagando el justo precio que nosotros merecíamos pagar, y viviendo la vida que nosotros no podíamos vivir, una vida perfecta, justa, y ofreciéndote voluntariamente en ese sacrificio de amor y de justicia por tu pueblo. Y por eso te damos gracias y nos rendimos a tus pies y rendimos todo lo que hacemos y este sermón, nuestras palabras, la comunión que tenemos aquí, Señor, todo lo que somos, nuestro dinero, nuestra comida, nuestra ropa, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestros deseos, queremos rendirlos a ti, reconociendo que solo tú eres digno de toda la gloria y reconociéndote que solo tú eres el primero entre muchos y el primero entre nosotros, tus hermanos, Jesús. Y el primero sobre toda la creación, porque por ti fueron creadas todas las cosas y porque tú estás por encima de todo y gobiernas, juzgas, cuidas, proteges y derramas de tu gracia cada día. Y porque en ti, Jesús, está la plenitud de Dios, aquel que lo llena todo por completo. Y a ti te adoramos, y a ti te exaltamos, y a ti nos rendimos esta mañana. Y a ti entregamos nuestro desastre espiritual. En tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén. Acompáñenme en la lectura, dice Génesis 4, 1 a 8. El hombre, dice la Escritura, tuvo relaciones sexuales con Eva, su mujer, y ella quedó embarazada y dio a luz a Caín. Y dijo, con la ayuda del Señor he tenido un varón. Versículo 2.
Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Versículo 3. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Verso 4. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Verso 5. Pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le dijo: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado está a la puerta para dominarte. No obstante, tú puedes dominarlo. Verso 8. Caín habló con su hermano Abel, y cuando estaban en el campo, Caín atacó a su hermano y lo asesinó. Esto es palabra de Dios, hermanos. Así que no seamos como Caín, que por ser del maligno, dice el apóstol Juan, asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo hizo? Dice la Escritura, porque sus propias obras eran malas y las de su hermano justas. Esto dice primera de Juan 3:12. Así que vamos a ver esta mañana el problema del pecado. Hashtag no seas como Caín. Después de 3 capítulos que hemos estudiado en Génesis, donde vimos el despliegue de la gloria de Dios en toda su creación, la cual es buena, porque es obra de un Dios santo, infinitamente perfecto y bondadoso, pudimos apreciar en el capítulo 2 el amor de Dios hacia nosotros y la manera tan especial que Dios crea al ser humano, dándole un hábitat perfecto para su bienestar y florecimiento. Asimismo, para mantener una íntima comunión con Él al establecer un pacto de obediencia, después de que lo colocó ahí en el paradisíaco jardín del Edén, como ya hemos dicho. Y finalmente, en capítulo 3, como vimos la semana pasada, Moisés nos relata la caída de la humanidad, mostrándonos cómo se rompió dicha relación entre Dios y la humanidad. Después que Adán y Eva son engañados por la serpiente, desobedecen a Dios y viene una trágica consecuencia para toda la creación, que requiere una justa sentencia de parte de Dios, quien lleno de gracia y misericordia establece un plan para redimir a todo el mundo del dominio del pecado y de la muerte. Pues Dios promete enviar ¿a quién? A un Salvador, a un descendiente de la mujer, quien le aplastaría la cabeza a la serpiente, como dice la Escritura, revelada más tarde como Satanás, la cual le heriría en el talón, como dice Génesis 3:15. Y como hemos dicho anteriormente, todo esto es fundamental para entender la Biblia y entender su drama de redención, como dice por ahí un conocido autor, que ha comenzado desde este capítulo 4 de Génesis hasta el último capítulo de Apocalipsis. Este drama de redención comienza aquí hasta el final de la Biblia. La Biblia se va a ocupar en explicarnos cómo es que Dios está restaurando su mundo. Y en capítulo 4, aquí ya podemos ver esta espiral descendiente del pecado. Cómo el pecado escala en Caín y su descendencia. La depravación total de la humanidad es ejemplificada en Caín, quien lleno de ira, envidia e hipocresía comete el primer asesinato de la historia. Y como dicen los expertos, el primer fratricidio, pues mata a su hermano. Dominado por el pecado, Caín es presentado, como dicen estos expertos, el arquetipo del ser humano que rechaza a Dios. Dice por ahí un predicador, Caín ejemplifica a alguien que está fuera de una relación salvadora con Dios, que intenta venir a Dios con sus propios esfuerzos y con su propia justicia personal. No seas como Caín. Entonces, estos 8 versículos, como si fuera un drama corto, tenemos a 4 actores, ¿no es así? Un protagonista y un gran problema. En orden de aparición, tenemos a Adán y Eva, a Caín, a Abel y Dios el Señor. El protagonista de esta historia, ¿quién es? Caín. Y el gran problema es el problema del pecado. Asimismo, tenemos 3 actos principales que podemos definir de la siguiente manera para comprender este problema del pecado.
Número 1, en los versos 1 al 2, el problema de identidad, donde veremos la identidad de Caín y Abel. Número 2, un problema del corazón. La ofrenda que agrada a Dios es lo que vamos a ver en esos versículos 3 al 5. Y en tercer lugar, veremos que el problema del pecado es un problema de arrepentimiento. Como dice en los versos 6 al 8, el pecado está a la puerta. Entonces, este problema del pecado, como vemos en este pasaje, en este fragmento, es un problema de identidad, un problema del corazón y un problema de arrepentimiento. Así que vamos a entrar de lleno aquí donde dice verso 1 nuevamente, por favor acompáñenme con sus vistas. El hombre tuvo relaciones sexuales con Eva, su mujer, y ella quedó embarazada y dio a luz a Caín y dijo, con la ayuda del Señor he tenido un varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Este drama comienza, como les gusta a la mayoría, con un acto sexual. Y no hay mayor detalle que la descripción bíblica del sexo, como dice aquí. El hombre tuvo relaciones sexuales con Eva, o mejor dicho por otras traducciones, y el hombre conoció a Eva. Y el término hebreo que conocemos muchos de nosotros, conocer, que denota aquí un alto grado de intimidad, o el alto grado de intimidad que se tiene en el matrimonio. Por eso la Biblia usa la palabra conoció a su mujer, aunque la NBI lo traduce simplemente como tuvo relaciones sexuales con Eva. Y esta intimidad que se puede tener en el matrimonio se expresa en la unión sexual. Por tanto, si ustedes son casados, pueden decirles a sus cónyuges, yo te conozco. Así que nótese aquí la cualidad del sexo, o la cualidad del sexo como un regalo de Dios, ¿no? Notemos que es bueno dentro del matrimonio. Por eso dice, y el hombre tuvo relaciones sexuales con Eva, su mujer. Y así que a los niños que estén aquí presentes y no quieren llegar a ser padres adolescentes, observen que la narración continúa diciendo, y ella quedó embarazada y dio luz a Caín. Este es el primer descendiente de Adán y Eva. Y dijo, con la ayuda del Señor he tenido un varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Y no sabemos cuánto tiempo pasó entre cada uno de estos dos nacimientos. Algunos sugieren que pudieron ser mellizos, pero no vamos a distraernos en eso, sino en lo que estos versos nos dicen sobre la identidad de nuestros actores. Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Y ese Daniel Espinosa me compartió un artículo de Coalición por el Evangelio muy interesante, el cual habla sobre cómo la identidad de Caín y Abel comienza a construirse a través de los nombres que reciben de parte de Eva, la madre. ¿Qué quiero decir? Observa que Caín es el primogénito y su nombre tiene el significado de llegar a tener o adquirir. Algo así como el adquirido con la ayuda del Señor. Eva entiende correctamente que su primer hijo o a su primer hijo como un regalo de Dios, como el regalo de Dios que son los hijos. Sin embargo, es inevitable imaginar la expectativa que Eva tenía ante la promesa de Dios, de que un descendiente suyo vencería a la serpiente. Por tanto, es notable la emoción de Eva para nombrar a su hijo Caín y que este nombre tuviera un significado especial. Lo que quiero decir es que Eva pudiera estar pensando que Caín era ese simiente que vencería a la serpiente. No sucede así con Abel, que viene después. Y Abel viene del hebreo Hebel. Hebel es un término que encontramos traducido en Eclesiastés como vanidad, pero que viene de un concepto más amplio que significa como algo pasajero, como un aliento, como un vapor, como algo efímero. El Salmo 39 lo define como un soplo. Así que es escalofriante ver que así será su paso por la vida. Un soplo, la vida de Abel. Algo que nos recuerda a nuestra vida sobre la tierra. Todo esto para decir que pareciera que la identidad de estos dos hermanos fue construida a partir de los nombres que reciben. Caín como el privilegiado, como el adquirido con la ayuda del Señor, y Abel como el de una vida pasajera. Y esto es muy interesante porque quiere decir que su identidad tuvo además un impacto en su carácter. Abel se dedicó a pastorear ovejas,
que por cierto era un oficio que detestaban los egipcios, según Génesis 46, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Y es interesante que a pesar de que Caín era el primogénito, Abel es mencionado primero en este versículo, como si Moisés le diera preeminencia a los rasgos de un carácter piadoso. De pronto parece que el texto nos guía a comprender cómo Caín puso su identidad en ser el primogénito, en ser el primero, antes que en Dios su Señor. Y lo sabemos porque termina asesinando a su hermano. Caín no va a poder con el hecho de dejar de ser el primero en todo. Y esto es increíble porque parte del problema del pecado está relacionado al lugar o a la persona en que ponemos nuestra identidad. Caín sería aplastado con el peso de su orgullo por ser el primogénito. Y es lo que vamos a ver. Así que el problema del pecado comienza como un problema de identidad. ¿En dónde nos identificamos o con quién me identifico? Pero también es un problema del corazón, como dice los versos 3 al 5. Después dice, tiempo después, verso 3, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Dice verso 4, Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín y a su ofrenda, por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Yo no sé cuántos han leído estos versículos y les han parecido desconcertantes al principio, pero son cruciales en la historia porque nos presentan el conflicto de la situación. Así que la pregunta que debe brincarnos de inmediato, una pregunta que también Daniel me hacía, es ¿por qué a Dios no le agradó la ofrenda de Caín? Es la pregunta que debemos comenzar a hacernos. ¿Por qué a Dios no le agradó la ofrenda de Caín? Y antes de responder esta pregunta debemos apreciar que del texto podemos deducir que Dios ya recibía ofrendas desde el comienzo. Recordemos que el pecado ya había entrado al mundo y más adelante en la Escritura Dios establece que era necesaria una ofrenda de expiación por causa del pecado mediante el sacrificio de un cordero sin mancha. Como también establece, tal como ya vemos aquí, la ofrenda de los primogénitos con su grasa, es decir, lo mejor de lo que Él nos ha dado. Cuando Dios exige esa ofrenda es porque es una señal de pertenencia, de que todo le pertenece a Él y que todo es para Él, incluido nosotros mismos. Por eso vivimos para Él, dice Pablo en Romanos. Sin embargo, el corazón del problema no tiene que ver con el tipo de la ofrenda. Dios no se molestó porque fuera una cosa u otra. Finalmente todo es de Él. El corazón del problema, ¿cuál es? Es un problema del corazón. Esto nos lleva a una verdad conocida, pero que debe ser sorprendente para nosotros. Yo de niño solía tener un separador en mi Biblia que me encantaba. Y era como un pequeño folder, que en la portada tenía la imagen de una ventana que asomaba un hermoso paisaje. Y cuando lo abrías, cuando lo desdoblabas, la imagen real no era un paisaje de un campo, sino era un camión de helados que tenía pintado un paisaje en la parte lateral, con una cita de Samuel que decía, Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira el corazón. Y ese verso me impactaba mucho, pero nunca con el temor reverente que debe producir este pasaje de Génesis 4. ¿A qué me refiero? A que si Dios mira el corazón, a Dios nadie lo puede engañar. Nadie puede engañar a Dios. No importa cuánto finjas una vida perfecta. No importa cuánto adules a una persona o cuánto te engañes a ti mismo. A Dios nadie ni nada lo engaña, porque Él ve y conoce nuestro corazón. Eso incluye todo de nosotros. Dios conoce nuestros pensamientos, nuestros deseos, aún los más cochinos, y nuestras acciones. Conoce todo, una por una de estas cosas. No lo podemos engañar. El martes fui a un taller sobre la oración, muy impactante, porque decía el conferencista, venimos a Dios fingiendo piedad, fingiendo, voy a orar por alguien que necesita oración. Y mientras estamos orando, estamos pensando en otras cosas y no nos podemos concentrar en nuestra oración porque miles de pensamientos absurdos se nos vienen a la cabeza. Y decía este conferencista, esos pensamientos absurdos son los que debes dejar flotar a la superficie y arrepentirte y orar por eso en ese momento. Dejar de estar fingiendo que estás hablando con Dios mientras traes miles de cargas y preocupaciones o deseos o pensamientos malvados que necesitas clavar en la cruz mientras te acercas al Señor. Porque Dios nos conoce.
Dice la Escritura, es como, sí, queremos engañar a Dios. A veces Pedrito me quiere engañar con situaciones tan absurdas que solo me provoca ternura. Y así de necios somos con el Señor. O peor, dice la Escritura que Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. A Dios no le agradó el corazón con que ofrendaba Caín. ¿Por qué? Por su soberbia. En primer lugar, Dios estaba rechazando la soberbia de Caín, su autojusticia de ofrendar lo que a él le parecía correcto, buscando la aprobación de Dios. Él se acercaba a Dios, como dicen, con su propia religión, no haciendo la voluntad de Dios, no con un corazón puro y sincero, sino buscando su propio beneficio, queriendo engañar a Dios cuando su corazón estaba torcido. Hay un predicador, Charles Spurgeon, que cuenta una historia que nos ayuda a ilustrar lo que está pasando aquí un poquito. Esta historia dice que había una vez un agricultor de zanahorias. Este agricultor de zanahorias era muy pobre, que vivía en una pequeña granja en el interior de Inglaterra. Dice esta historia que durante una cosecha desenterró la zanahoria más grande que jamás había visto y pensó, esta zanahoria gigante es apropiada para un rey. Así que viajó al palacio real, obtuvo una audiencia, colocó alegremente la zanahoria a los pies del rey y expresó, oh rey, siempre has sido maravilloso, justo y misericordioso y lo amo mucho. Como muestra de mi amor quiero entregarle esta zanahoria. Es un regalo que realmente usted merece. Este rey, conmovido por la simple ofrenda de este hombre, respondió, gracias por el presente. Tengo tierras de labranza que rodean tu granja y me gustaría dártelas como regalo. Por favor, ten en cuenta que esta también es una pequeña muestra del afecto que tengo por ti, hijo mío. Y uno de los nobles del rey, que estaba pelando oreja, mirando, pensó, wow, si el rey dio todas esas cosas, todas esas tierras por una zanahoria, ¿qué no daría por un verdadero regalo? Así que esa noche buscó el caballo más majestuoso que jamás había visto y al día siguiente lo llevó ante el rey. El astuto noble dijo, Su Majestad, es usted un rey maravilloso y digno. Como muestra de mi amor, quiero obsequiarle este caballo. El rey, que era muy sabio, comprendió la artimaña de este hombre y le dijo al noble, ayer un hombre pobre me obsequió una zanahoria, pero hoy tú te estás obsequiando el caballo a ti mismo. Y le dio las gracias. Caso contrario fue el de Abel, porque a Dios sí le agradó la ofrenda de Abel. ¿Y por qué sí le agradó la ofrenda de Abel a Dios? ¿Ustedes por qué creen que sí le agradó a Dios la ofrenda de Abel? Sincero, ¿y qué más? Humilde, humildad, ¿no? El autor de los Hebreos dice que por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, y por ella recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Por la fe, Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. El libro de los Hechos dice, los corazones son purificados por la fe. El corazón puro de Abel era gracias a su fe, a la fe que tenía en su Dios. Y esa es la razón por la que su ofrenda fue aceptable. No porque fuera lo mejor de su ofrenda, sino era lo mejor de su rebaño por la fe que tenía en el Señor. Él le dio lo mejor al Señor, no para ganarse, no para dárselo a sí mismo, sino por la fe que tenía en el Señor, por la humildad de reconocer al Dios como su Señor. La ofrenda de Abel muestra un principio bíblico de que los sacrificios no tenían valor sin la fe, lo cual a manera de contraste nos muestra la incredulidad de Caín, por el contrario. Si Abel tenía fe y eso hacía su ofrenda grata, a Caín le estaba faltando fe. Y muestra su incredulidad hacia la palabra de Dios, porque no presentó a lo que Dios les había mandado o a lo que sabían que Dios le agradaba, sino presentó lo que a él le pareció mejor. Y esta situación está sacando además lo peor de Caín. Caín ya no puede ocultar su enojo.
por causa de sus celos y su envidia. Él siente celos y envidia de Abel, su hermano menor. ¿Por qué? Porque Abel está desplazando su lugar del Caín como el primero. Caín quiere ser el primero y no soporta su deseo de aceptación, de reconocimiento y gloria que está siendo robado por su hermano. Tanto es su sentimiento de desesperación por no tener lo que quiere o de perder lo que consideraba suyo, que se entristece y andaba cabizbajo. Así que el problema de su pecado era un problema del corazón. No solo era que había puesto su identidad en su primogenitura, sino que además había dejado que eso desplazara a Dios y no podía soportar la idea de dejar de ser el primero en todo. Y a veces así somos nosotros, queremos ser los primeros en todo, queremos meter nuestra cuchara en todas las sopas, ¿no es así? Que todo lleve nuestro sello, que todo lleve nuestra forma, que todo vaya a nuestro gusto, que todo se haga como a mí me gustaría que fuera. No puedo ceder. Y aquí yo debo confesar algo. Mi esposa y yo estamos en un proceso de salir del país. Y yo me he sentido como león enjaulado últimamente, dentro de mí, aunque me vea tranquilo por fuera, están librándose muchas batallas en mi corazón, donde estoy experimentando la sensación de dejar algo que consideraba mío y olvidar que este ministerio no es mío, que este ministerio es del Señor, que le pertenece a Él, que si estoy aquí es por su gracia y que así como Juan el Bautista pudo hacerse a un lado para que Jesús brillara, yo estoy entendiendo que hay que dejar que otros hagan el ministerio y hay que dejar de ser el primero en todo para que Cristo reciba la gloria. Y está siendo realmente santificador este proceso de morir a mi deseo de ser el primero y olvidar que ese privilegio es un regalo de Dios y que es de Él y le pertenece a Él. Entonces sentimos celos, envidia. Queremos eso que no podemos tener y hacemos la guerra, dice Santiago. Nos enojamos y además nos deprimimos. Estos pasajes de verdad, hermanos, son impactantes para conocer la doctrina del pecado y para conocernos a nosotros mismos y examinarnos y vigilarnos constantemente. Así que el problema es del corazón y eso es lo que yo quiero aquí hacer una pausa. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero los cristianos fallamos constantemente en estar pensando en nuestro comportamiento, olvidando que lo que Dios mira es nuestro corazón y lo que Él mira son las motivaciones por las cuales hacemos las cosas. Y aunque estamos haciendo cosas que parecen piadosas, estamos siendo motivados muchas veces por el orgullo, por los celos, por la envidia, por el deseo de reconocimiento, el deseo de aceptación, el deseo de ser el favorito, el deseo de ser amado y olvidar que Dios nos ama lo suficiente como para dar la vida de su Hijo por nosotros, que su gracia es suficiente. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Versos 6 al 8. Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado está a la puerta para dominarte. No obstante, tú puedes dominarlo, le dijo el Señor a Caín. Sin embargo, en verso 8, Caín habló con su hermano Abel y cuando estaban en el campo, Caín atacó a su hermano y lo asesinó. Y cuando leemos este verso, a mí me dio la sensación como esas películas de suspenso que de repente todo se sale de control y el asesino empieza a matar a todos y dices, ¿qué está pasando aquí? ¿En qué momento se salió de control la historia? Y así Abel pierde el control y mata a su hermano, motivado por la ira, los celos, el odio, el deseo de ser el primero. Y este es el clímax del fragmento. Cuando Dios confronta y habla con Caín. Y me hizo recordar a Jonás, cuando le dice, ¿por qué estás tan enojado?
Y una frase que a mí me penetró fue: el pecado está a la puerta para dominarte. Dios confronta así directamente a Caín. ¿Por qué estás tan enojado? Y lo que Dios está queriendo hacer es: examínate. Carlita, mi esposa, pues nos discipulamos mutuamente y una vez me trajo un problema y me decía: es que no soporto esta situación. Y estaba enojada. Dice: estoy muy enojada. Y yo, guiado por el Espíritu Santo, le pregunté eso mismo: pero ¿por qué estás tan enojada? Y eso le hizo a ella como voltear hacia adentro y decir: nunca me había preguntado eso. ¿Por qué estoy tan enojada? Eso se examinó y dijo: wow, es mi orgullo. Necesito arrepentirme de esto. Y eso nos pasa a todos. Perdón que usara a mi esposa. A mí también me pasa constantemente. Qué bueno que está allá y no me escuche nada. Lo que está haciendo Dios es llevando a la reflexión a Caín de sus motivaciones. Dios estaba poniéndole el mantel a Caín para que Caín dijera: perdóname, Señor, soy un religioso fariseo, soy un desastre espiritual, que solo quiero tu agrado por medio de mis obras, perdóname. Perdóname por sentirme desplazado por este hermano piadoso, que es mi hermano. Perdóname por querer el primer lugar en todo. Era todo lo que le costaba admitir a Caín, su desastre espiritual. Sin embargo, parece que guarda silencio. ¿Y qué produce el pecado en él? Tristeza, vergüenza, ansiedad, desesperación. No puede estar en paz simplemente. Está ansioso, está triste, no tiene ganas de hacer las cosas. O está avergonzado, no quiere dar la cara a los hermanos, no quiere levantar la frente porque sabe lo que hizo. Porque como dicen, la conciencia son esos miles de testigos que lo acusan. En lugar de traer eso al Señor. Dios no quería una ofrenda de trigo ni de lo mejor de su labrado. Dios quería esta ofrenda de arrepentimiento. Este es mi corazón, Señor, aquí está. Lávalo tú. Perdóname por buscar la gloria que te pertenece a ti, por desplazarte, por rechazar tu palabra, por no confiar en tu gracia, ni llenarme de ti por lo que tú has hecho por mí. Y Dios le dice a continuación: si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, seguro, en Cristo, seguro en Él, en paz, con gozo, con ánimo, con alegría, con gratitud. Pero si haces lo malo, el pecado está a la puerta para dominarte. No obstante, tú puedes dominarlo. Lo que está haciendo Dios al mismo tiempo le está dando la oportunidad de arrepentimiento. Lo está invitando a arrepentirse y dar ese paso de fe. Y le está mostrando la amenaza del pecado. Evidentemente Dios le está diciendo: sí, el pecado es peligroso. Está a la puerta para dominarte. Tal cual es como un león rugiente ahí afuera de la puerta de tu casa, que en cuanto la abras y te descuides, te va a devorar. Y eso Dios nos está diciendo en parte aquí la Escritura, la vigilancia que requerimos constantemente. Y no solo de nuestras acciones, sino la vigilancia de nuestras motivaciones. Yo no sé cuáles son los pecados con los que tú lidias. Son muchos. Pero yo no quiero que tu pensamiento sea: ya debo dejar de hacer esto, ya no tengo que hacer esto, ya no voy a hacer esto. Sino que te estés vigilando en tu corazón: ¿por qué busco esto? ¿Por qué busco esta forma de placer? ¿Por qué busco la satisfacción de esta manera? ¿Por qué peleo con mi esposo? ¿Por qué peleo con mi esposa? ¿Por qué le hago la guerra a mis vecinos? ¿Por qué le hago la guerra a mis hermanos? ¿Por qué no puedo estar en paz sirviendo en armonía con la iglesia? En fin, N cantidad de ejemplos que pudiéramos tener, pero que la vigilancia constante
no es de nuestra moral, de nuestro comportamiento, sino nuestra vigilancia es la de aquí, la del corazón, la que nos está llevando y nos está empujando a actuar de esas diferentes maneras que deshonran al Señor y desafían su palabra en rebeldía. ¿Por qué? Porque el pecado está a la puerta, es lo que dice el Señor, y desea dominarte, te acecha, quiere atraparte. Y yo no sé, sabiendo que los cristianos nos encanta dar consejos y sabiendo que nos encanta arreglar la vida de otros, pero no la nuestra. Es que gastamos, ¿a poco no gastamos nuestras conversaciones arreglando la vida de los hermanos? Perdón por la pedrada. Pero tan solo imagínate que estás allá en el mundo primitivo, con Adán y Eva, con Caín y Abel, y te enteras en las noticias que, en el periódico de piedra, así, asesinaron a Abel, y Abel fue desterrado y anda caminando errante como fugitivo, dice la Escritura, y tú te lo encuentras. Te debe dar miedo sabiendo que era un asesino. Pero Abel, pues te lo encuentras, te da compasión verlo errante y fugitivo y lo quieres asistir. Y él te pide consejo. Y tú sabes que no puedes matarlo ni hacer justicia de esa forma porque trae un sello que Dios le puso para que nadie lo mate. Y te pide consejo. Y te dice, Gama, Tania, Miguel, ¿qué hago? ¿No? ¿Cuál es mi problema? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Por qué hice lo que hice? ¿Qué debo hacer ahora? ¿Qué le vas a decir tú? No, pues ya no mates. ¿No? Échale ganas. ¿No? Pues no le vamos a decir eso. Queremos ir a su corazón y hacerle ver el problema que está detrás de su mal comportamiento. Lo mismo con nuestros hijos. No queremos solo estarlos corrigiendo. Siéntate bien, no te chupes los dedos, no me hables así, obedece porque soy tu padre. Pues no, sino el corazón de nuestros hijos, el corazón de nuestros hermanos, pero sobre todo el corazón de nosotros mismos. Jesús le hubiera dicho tal vez a Caín, ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates. También se les dijo que todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal, pero yo digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, y cualquiera que le diga insensato quedará sujeto al fuego del infierno. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo en contra tuya, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Jesús va al corazón y nos dice, deja de engañarte, a Dios no lo engañas, arréglate, arregla este asunto, arregla tus asuntos con tus hermanos, con tu esposa, con tus vecinos, con tu pastor, con quien sea, y vuelve y presenta tu ofrenda. Esa ofrenda sí me agrada. Una ofrenda de fe. Sin embargo, Caín rechazó a Dios. Le entró por uno y le salió por otro. ¿Y qué hizo? Por eso Caín es como este arquetipo de los seguidores de Satanás, dicen las Biblias de estudio. Porque él es hostil a Dios, no quería saber nada de lo que Dios le tenía que decir. Y termina su pecado, pues termina embarrándose por completo en su maldad. Dice verso 8, Caín habló con su hermano Abel, salgamos al campo. Y cuando estaban en el campo, Caín atacó a su hermano y lo asesinó. Él era un hipócrita.
Y fíjate, a su soberbia le agregó ira. A su ira le agregó tristeza. A su tristeza le agregó rebeldía. A su rebeldía le agregó hipocresía. A su hipocresía le agregó mentira. Y todo esto culminó con la muerte de su propio hermano y la degradación de toda una generación entregada a la maldad. Por eso dice Pablo, porque la paga del pecado es muerte, mientras que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Así que en última instancia el problema del pecado en Caín lo condujo al rechazo deliberado de Dios. Eso es, como decía mi hermano, ese es el peor es el peor pecado, en última instancia, rechazar a Dios, ignorar su voluntad, desobedecer su palabra. Y hay un patrón muy interesante aquí de orgullo, de incredulidad y de rechazo. Vemos el orgullo en Caín, que produce incredulidad y hostilidad a la palabra de Dios y termina rechazando a Dios por completo. Es el patrón del fariseo. Es el patrón del religioso, el que no identifica que se está yendo al infierno porque no quiere morir a su orgullo y a su autosuficiencia y a su deseo de ser el primero en todo. Los fariseos por orgullo no recibieron a Jesús y lo mataron, lo asesinaron, lo crucificaron. Así que, hermanos, arrepintámonos del orgullo en nuestras motivaciones. No rechacemos a Dios y ni su evangelio. No seamos Caín, que rechaza a Dios y mata a un justo, como los fariseos mataron a Jesús. Así que si el pecado está a la puerta con deseo de dominarnos, como un león que nos acecha y al primer descuido nos va a apresar, ¿cuál es la esperanza de cambio que nos da la Escritura para vivir en un mundo así decaído? ¿Cuál es la esperanza de cambio que tienes si hay un león que nos acecha a la puerta? Por supuesto que no es el temor, como dice el perezoso de Proverbios, ¿no? No puedo ir a trabajar ahora porque afuera hay un león y puede matarme. Por supuesto que no. ¿Qué dice el verso 7? Pero si haces lo malo, el pecado está a la puerta para dominarte. No obstante, dice el Señor, tú puedes dominarlo. ¿Qué vamos a decir? Amén, sí, por supuesto. ¿Cómo no lo vi? Nosotros podemos dominarlo. Ahora bien, ¿hay alguien de aquí que haya dominado sus pecados? Entonces no podemos dominarlo. Entonces, ¿qué está diciendo Dios? Pues que nadie es bueno, que obviamente no, que nuestra depravación es total, porque nacimos corrompidos por el pecado en Adán, y no me refiero a este Adán. Pero gracias a Dios que nos dio a su Hijo. Es lo que está diciendo Dios, el único que vivió una vida perfecta en nuestro lugar. Porque Él es Dios y encarnó para hacer posible que nosotros, la humanidad, llegáramos a la perfección. A eso se refiere al Señor, que tú puedes dominar el pecado si confías en Jesús, si confías en Cristo como Señor y Salvador de tu vida. En Él está nuestra esperanza de cambio, porque en Él está la salvación. En Él se cumplió la promesa de redención cuando maldijo a Satanás. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le herirás el talón. Cristo fue herido por nosotros para triunfar sobre Satanás y ejercer dominio sobre todas las cosas, incluyendo el pecado. Y algo que me fascina aquí de este libro de Génesis es la manera que prefigura a Cristo y nos predica el Evangelio en cada línea de sus páginas. Así que si no puedes ver a Cristo aquí prefigurado en Abel, tienes que echar un ojo de nuevo a la palabra. Pero así como Abel fue el primer justo asesinado por su hermano mayor, Cristo fue golpeado y asesinado por sus hermanos, los judíos. Sin embargo, Cristo es el justo que pagó por los injustos para llevarnos a Dios. Esa esperanza de cambio para dominar ese pecado que te controla, o bueno, que intenta controlarnos, porque en Cristo hemos sido liberados del control del pecado, pero que nos acecha y nos impulsa a desobedecer al Señor y deshonrarlo, es Jesús. Él es el único que puede darnos la esperanza de cambio y lo va a hacer a través de la fe en Él. Y recordamos, hablamos de la identidad al comienzo. Y por ahí vamos a comenzar, por comenzar en que mi identidad está en Cristo, que yo ya no necesito ser reconocido por nadie, porque en Cristo
porque Él ha sido exaltado hasta lo sumo como el Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él me ha otorgado su justicia y sus méritos por medio de su muerte en la cruz. Así que yo puedo mirar a Cristo y encontrar mi satisfacción en Él, en que Dios me ama y nada me va a separar de ese amor, que su gracia es suficiente para mi vida, porque Él ya lo pagó. Y en Él puedo encontrar mi identidad y decir, mi identidad, mi valor no está en lo que hago, en lo que digo, en el amor de las personas, en cuanto me elogian, en cuanto me alaban, en cuanto me sirven, en cuanto me aplauden. Ahí no está mi identidad. Mi identidad está en el amor que Dios tiene por mí a través de Jesús. Y mi identidad está en Jesús, que atribuye su santidad y su justicia a mi favor. Él es el que obedece en mi lugar. Gracias a Cristo mi obediencia es perfecta delante de Dios. Él ya hizo que mi obediencia sea perfecta. Yo ya no tengo que estarme queriendo agradar a Dios con mis obras, con esa baratija de obras, ¿no?, que podemos ofrecer. Cristo no solo fue asesinado por la envidia de los fariseos, la envidia de todos aquellos que no soportaban dejar de ser los primeros, que no soportaban ceder su lugar para que Cristo reinara como el primogénito de la creación, el Hijo de Dios que vino a restaurar todas las cosas. Cristo además ofreció su vida voluntariamente y lo hizo en rescate tuyo y mío y de todos los que creen en Él, para efectuar un único, completo y perfecto sacrificio para expiar toda la maldad de este mundo y salvar de la condenación a todos los que creen en su nombre. Ya no hay que presentar ofrendas ni de trigo, ni de paja, ni de ningún cordero, ni ofrendas de servicio, ni de alabanzas, pues ligeras alabanzas, ¿no? No sinceras, sino la fe en lo que Él hizo por nosotros. Y una fe que produzca una obediencia sincera, por amor y gratitud a Él. Cristo es quien nos devuelve nuestra identidad. En Él estamos completos, para que mediante la fe seamos aceptados por Dios, por los méritos de Él. Hace poco aconsejábamos una soltera, no es de esta iglesia, es amiga de otra iglesia, que pues tenía un anhelo muy fuerte de casarse. Sin embargo, pues le ha pasado muy malas experiencias y el Señor la llevó al punto, a ese desierto, para que ella pudiera decir, estoy completa en Jesús. Darse cuenta que estaba ignorando esa verdad, que ella no necesitaba un hombre en su vida, porque está completa en Jesús. Y si Dios se lo da, es un regalo. Es por la fe que Abel agrada a Dios, es por la fe que nosotros agradamos a Dios. Así que ningún otro sacrificio es necesario más que confiar en Él, identificándonos con Él, como suyos, como sus hermanos, como su cuerpo, como su esposa. Nosotros somos la preciosa posesión adquirida por Dios. Somos ese adquirido por Dios, comprados con la sangre de Jesús que clama desde el cielo por nosotros. Así como la sangre de Abel clamaba desde la tierra por justicia, la sangre de Jesús clama desde el cielo por nosotros y prepara esa morada eterna de perfecta comunión y descanso eterno frente a su gloria y para la gloria de Él, nuestro Señor Jesucristo. Amén. A quien sea toda la gloria por siempre. Vamos a orar. Padre Celestial, ayúdanos a examinarnos en lo más profundo de nuestro corazón constantemente y pedirte perdón por todos esos, pues, esa soberbia, toda esa vanidad que nos separa de ti o nos nubla el entendimiento para ver las maravillas de tu gloria en tu persona, Jesús, y olvidar lo que tú has hecho por nosotros, y que ese sacrificio no fue solo una vez, sino fue una vez y para siempre, y que es eterno y que nada lo va a romper, y que nada nos va a separar de ti, ni la vida ni la muerte. Ayúdanos a estar convencidos de quiénes somos en ti. Ayúdanos a ver nuestro corazón tal cual es, sin vergüenza, porque a ti nadie te engaña.
Tú ves lo más oscuro de nosotros y aún así diste la vida de tu Hijo. Ayúdanos a arrepentirnos, dando ese paso de fe de cada una de esas motivaciones orgullosas que intentan desplazarte a ti como el primero, porque eso es lo que concluimos esta mañana, que solo tú, Cristo, eres el primero. Y a ti nos rendimos. Gracias, Jesús, por tu gracia, porque todo esto es por tu gracia, porque nos amas infinitamente. Gracias, Señor. Gracias por ese gran amor que tienes hacia nosotros. Ayúdanos, lo único que podemos decirte, ayúdanos a parecernos a ti cada día y ayúdanos a amarnos entre nosotros como tú nos amas, a perdonarnos como tú nos has perdonado en la cruz. Ayúdanos a mantener la unidad y la armonía que tú has conseguido a través de tu muerte. Ayúdanos a ser una iglesia que te glorifica porque te hace brillar a ti por sobre todas las cosas, el único digno de recibir esa gloria y ese honor y ese poder. Amén.